Buenos días, vamos a comenzar con el culto de hoy con una oración. Señor, te doy las gracias por nuevamente traernos frente a tu palabra. Señor, realmente entendemos que si no es por tu gracia, no se nos permite ni un solo segundo de nuestras vidas, Señor. Nuestro aliento de vida vino de ti y se mantiene por medio de tu gracia y tu amor. Te pido que podamos ver nuestras realidades no con nuestros pensamientos o nuestros sentimientos y las cosas externas que nos dicen, sino que realmente encontrar nuestra realidad según tu palabra, Señor. ¿Qué nos dice acerca de nosotros, acerca de nuestras vidas y qué será de nuestro futuro? El futuro de la salvación que tú has preparado para nosotros. Te pido que esta mañana podamos concentrar nuestros corazones delante de ti y que, Señor, realmente podamos pasar un tiempo junto a ti, porque es lo que mejor nos hace a nosotros. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Te damos gloria, Señor. Señor, enséñanos a esperar en ti en todo momento. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente,
lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Nuevamente buenos días. Vamos a leer el pasaje de hoy, que es Ruth, capítulo 1, versículo 7 hasta el versículo 18. Es un poquito largo, pero vamos a ir leyendo de a poquito. Voy a leerlos en la versión NTV. Dice así: acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí le dijo a sus dos nueras: vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces le dio un beso de despedida y todos se echaron a llorar desconsoladas. No, le dijeron: queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiada vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, ¿entonces qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quisiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterraré. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a ir con ella, no insistió más. Hay una frase que tal vez ustedes la conozcan, que dice: a veces el silencio vale más que 1000 palabras. Ayer hablamos de la importancia de las personas que logran ver la obra de Dios en nuestras vidas y lo proclaman, esa buena noticia. Pero hoy vamos a hablar de lo contrario, vamos a hablar del silencio de fe. Noemí estaba en una situación desesperante, amarga, como dice ella, porque no solo había muerto su esposo, sino también sus dos hijos, pero en medio de esta situación ella escucha la noticia de Belén, de que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Y dice en el versículo 7 que Noemí junto a sus dos nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Cuando Noemí tomó el camino de vuelta a casa, ya estaba encaminada para el plan de salvación que Dios ya tenía preparado para ella. Solo tenía que volver a Belén para que pudiera ver y experimentar cómo Dios iba a restaurar a su familia. Pero una de las características de las personas insensatas o las personas que les falta fe es hablar, o mejor dicho, es hablar de más. Cuando estaba en medio del camino, Noemí tuvo que hablar, comenzó a hablar y le decía a sus nueras que se vuelvan a la casa de su familia. Incluso en el versículo 10 que las nueras insistieron ir con ellas, pero ella nuevamente les niega y les dice que vuelva a su casa porque era imposible que ella le pudiera dar hijos. Noemí se preocupó de la vida que le esperaba en Belén, siendo moabitas las dos nueras. La vida en Belén obviamente no iba a ser fácil, entonces
de alguna manera ella, pensando en ella, les insiste en que vuelvan, ¿no? Luego que empieza a hablar de esto, también comienza a hablar de sus opiniones, de sus preocupaciones, y todo esto, toda esta charla que ella da en medio del camino, termina en la queja contra Dios. Se queja de que todas las cosas que pasaron es a causa de Dios. Aunque es verdad que la familia de Noemí se fue de Belén en contra de la palabra de Dios, no es posible afirmar que realmente Dios haya dado muerte a los hombres de esa familia, porque en ninguna parte de la Biblia lo afirma, ¿no? Pero cuando Noemí empieza a hablar, Orfa, una de las nueras, se despide y se vuelve a casa. Y yo me pongo a pensar si tan solo Noemí no hubiera insistido y no hubiera hablado, tal vez Orfa también podría haber sido parte de la restauración de Dios. Pero bueno, eso es algo que no podemos saber, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que Ruth se quedó con Noemí. En el capítulo 1 aparecen muchos tipos de partidas. La familia yéndose de Belén a Moab, el esposo y los hijos de Noemí yéndose a un lugar que no tiene retorno, la nuera Orfa volviéndose a su casa, pero Ruth se queda. Y la Biblia dice la razón por la que se quedó, porque ella pensó en Jehová. Dice en el versículo 16, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Acá tampoco podemos saber por qué ella se queda eligiendo al Dios de Noemí. Pero lo que nos dice la Biblia es que ella definitivamente se quedó, ¿no? Y esa decisión de quedarse con Noemí a Ruth le cambió totalmente la vida. Pudo ser parte de la restauración de Dios, de parte del pueblo donde Dios, Jehová, había visitado a su pueblo para cuidarlos. También dice en el versículo 18 que cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida, no dijo más. ¿Decidida de qué? Decidida de quedarse, y quedarse por medio de la fe, confiando en el Dios, ¿no? Y cuando Noemí cayó, cuando ella dejó de hablar y ella se quedó en silencio, dice en el versículo 19, después es el versículo que sigue después, dice que ellos por fin llegaron a Belén, ¿no? Ante una situación que a nosotros nos abruma, nos sobrepasa, empezamos a hacer todo tipo de cosas que está a nuestro alcance. Pensamos en planes, nos preocupamos, nos quejamos, hacemos todas las cosas que podemos hacer. Pero lo mejor que podemos hacer en esos momentos es quedarse en silencio. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de escuchar la voz de Dios. Cuando estamos hablando constantemente, cuando nuestra mente está maquinando constantemente y nuestro corazón está pensando en otra cosa, es imposible que escuchemos y es más difícil escuchar la voz de Dios. Pero cuando nos mantenemos en silencio, ahí es cuando Dios nos habla. Tal vez Él puede hablar por su palabra, pero también puede hablar por medio de otra palabra, por medio de otra persona, como fue el caso de Ruth, que le habló a Noemí, ¿no? Hoy los animo a mantenerse en silencio. Cuando nuestra mente y corazón quede en silencio, Dios va a comenzar a hablarnos. Vamos a orar. Señor Padre, te damos las gracias porque nos haces saber de que nuestras preocupaciones, nuestras opiniones y nuestra forma de ver no reflejan nuestro futuro, Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para el futuro y nuestras vidas, pero lo que sí sabemos es que cuando confiamos en ti, realmente nuestra vida es restaurada por medio de tu obra. Así como Ruth se quedó con Noemí confiando en ese Dios, también nosotros queremos confiarte en nuestras vidas, nuestras familias, nuestros trabajos, para que realmente nos muestres el camino de restauración, Señor. Te pido que nos acompañes siempre y que también en este día podamos silenciar nuestras mentes y nuestros corazones para que solamente tú nos hables en claro.
Oramos en nombre de Jesús. Amén.